Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, después de un par de semanitas les puedo mandar de nuevo el video del día y bueno, nos ponemos en la presencia del Señor para que en su amor seamos renovados y transformados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al entrar en Cafarnaúm, se acercó a Jesús un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en la casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a unos soldados que están en mis órdenes, ve, el otro va. Ven, y él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en la casa de Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. En el reino de los cielos, en cambio, los herederos del reino serán arrojados fuera, a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Jesús dijo al centurión: ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando llegó a casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al tercer día le llevaron muchos endemoniados, y él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos de los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra de Dios. Bueno, en el Evangelio de hoy, a diferencia del de ayer, trata sobre la sanación. Nombra tres: la suegra de Pedro, el sirviente del centurión y, al resto de las personas que lo llevaron. Y a diferencia del Evangelio de ayer, le llevan a las personas, le piden, o sea, no por la que habla, sino por el que intercede. O sea, hay una persona que intercede por la sanación de la otra. Quiero resaltar al centurión como lo que más me llega, porque el centurión era un gentil, era mal visto por los judíos. ¿Por qué? Porque los gentiles era un término que usaban los judíos para hacer referencia a aquellos que no practicaban el judaísmo y que no estaban circuncisos. Sin embargo, muestra un rasgo muy fuerte, que es que a pesar de que no practicaba el judaísmo, es el que más fe, o por lo menos el que Jesús les reconoce como el hombre de Israel que tenía más fe. Y de acá surge una afirmación, que es que van a venir del oriente y del occidente. Es decir, la universalidad del amor del Señor. Y Jesús, con esta afirmación, viene a desectorizar, la fe judía, para hacerla una fe y un amor universal para todos. Entonces, de este centurión podemos sacar la afirmación de que aquel que cree o sigue a Dios no tiene que ver no está garantizado por un rasgo externo, que en el pueblo judío era, por ejemplo, la circuncisión. Entonces Jesús viene a decir que aquel que lo sigue, aquel que sigue a Dios, aquel que practica la fe, no está garantizado por el que está circunciso, sino por aquel que decide creerle. Aquel en nuestro ahora, aquel que es cristiano, aquel que dice creer a Dios, creer en Dios, es aquel que tuvo un encuentro con Jesús. No que tiene familia religiosa o que ha sido educado en la religión. No, aquel que es cristiano es aquel que ha vivido un encuentro con Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos sectorizado el amor de Dios? Bueno, acá Cristo viene a sacar como el amor de esta secta, que es para unos,
cuando Él quiere que la fe y el amor de Dios sea para todos y todas. Por otro lado, quiero resaltar esto de que el centurión le robó. Y no solamente el centurión, sino que la gente le llevó enfermos. Acá quiero resaltar dos cosas. Una, el poder, digamos, que tiene la intercesión de la persona ante Jesús. O sea, las personas no fueron a llevarle, o sea, en esta palabra no fue a pedirle su propia sanación, sino la sanación del otro. Eso es interceder, es llevar la necesidad de aquel que está sufriendo, padeciendo, ante Jesús para buscar su bien. En este caso, la sanación o la expulsión de los espíritus, como dice la palabra. Por otro lado, quiero resaltar, digamos, cómo la persona o el hermano que está en nuestra vida puede ser de gracia no solamente para él, sino también para uno. Es decir, pedir o por el hermano da, digamos, beneficia no solamente por el que se intercede, sino también por el que pide. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Jesús por el hermano? Es decir, ¿cuántas veces hemos tenido algún familiar enfermo y nos hemos acercado a Dios por ese familiar? Entonces, ese familiar que está sufriendo nos da la gracia de volver a Dios. Por el hermano llegamos a Dios, porque Dios está en el hermano. Y Jesús tiene el poder de sanar. Quizás no estamos hablando una enfermedad física, puede que sí, pero ¿cuántas enfermedades cargamos en el alma que tiene que ver con la historia, con lo que hemos sido, con la forma en que hemos sido criados, tratados, o que culturalmente nos han estigmatizado y nos han dejado heridas en el alma? Esas son heridas que no se ven, pero que, digamos, afectan en el vínculo con otro. Bueno, el Señor tiene el poder de sanar incluso esas heridas que no vemos, esas enfermedades que no reconocemos, pero que están y que influyen en el vínculo con los demás. Basta que alguien acuda por nosotros o que nosotros reconozcamos y abracemos esa enfermedad. Pero para abrazarla tenemos que verla y aceptarla. Por último, me quedo con esta afirmación, digamos, que dice: Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Desde un primer momento, Jesús siempre conoció nuestras debilidades y enfermedades. Por eso vino al mundo a entregarse por ellas. Jesús no condena ni estigmatiza por las heridas de nuestra historia o por las enfermedades de nuestro alma. Viene, las carga y las abraza. Y en esa alegría, hermanos, acudamos a Jesús sin vergüenza, para que Él obre en nuestra historia, en la de nuestro hermano, incluso por aquellas personas que quizás no tenemos mucho vínculo, pero pidiendo por ella, el Señor obra maravillas y sanaciones. Y termino con esta oración que dice: Señor, me uno a la fe del centurión, mientras dejo que tú cargues con mis dolencias y enfermedades. Como Jacob también yo puedo ser fuerte con Dios. Bueno, y que el Señor te bendiga y se quede con vos.